Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias al Señor que nos da esta nueva oportunidad de estar juntos, de reunirnos, de poder exaltarle, de poder glorificarle, porque Él es merecedor de todo esto de parte nuestra, y también que nos da la oportunidad y el privilegio de poder llegar a su palabra y también ver lo que tiene para nosotros, que son palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de consuelo, de edificación, etc. Todo lo bueno viene de Dios, toda dádiva y todo perfecto proviene de lo alto, y su palabra también es un don perfecto para nosotros, hermanos. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con este ciclo de enseñanzas que comenzamos hace unas semanas atrás en torno acá al libro de la carta de los Colosenses. Y quiero recordar de pronto un poco de lo que hemos visto, y en la última sección nos enfocamos en los versículos 20 al 23, donde ahí el apóstol nos está enfocando acerca de la superioridad, la supremacía de la obra de Jesucristo, al haberse dispuesto Él como el medio para la reconciliación a través de su vida, de su persona, de su muerte. Entonces, ese es un aspecto ahí importante como para comenzar a conectarnos y a enfocarnos hacia dónde vamos, porque eso fue lo último que estuvimos viendo en esta carta, y es precisamente eso, ¿no? La supremacía de la obra del Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios a través de su muerte. Eso fue hasta el versículo 23, y en el día de hoy vamos a enfocarnos en una siguiente sección, los versículos 24 al 29, versículos 24 al 29, que es la última parte ya del capítulo 1. Ya ahí vamos avanzando poco a poco, lentamente, pero lo importante es ir apropiando e interiorizando estos principios. Y para comenzar, hay unas preguntas. ¿Cuál es la meta de Dios para la vida de un creyente? ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde
Dios nos quiere llevar a los creyentes. Y también otra pregunta, si la vida cristiana se limita solamente a participar de un servicio los domingos, que es bueno, ¿cierto? Es bueno, hace parte de nuestro crecimiento, pero si la vida cristiana solamente se limita a eso, o trasciende, va mucho más allá de una celebración y un servicio los domingos. Y por otro lado también recordar algo importante en lo que comenzamos con esta carta de los Colosenses, es acerca de para qué existimos nosotros como iglesia. Lo vimos en la primera parte, en el capítulo 1, para qué existimos nosotros como iglesia, para qué estamos en este mundo. Entonces, si alguien puede recordar un pequeño quiz acerca de para qué estamos aquí, cuál es el propósito, para qué existimos como iglesia. A ver si alguien nos puede recordar. Sí, está bien, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Y qué más? Como iglesia, internamente y externamente, ¿para qué existimos? Para edificarnos y hacia afuera, para alcanzar a otros. Para eso existimos como iglesia, internamente y externamente, aquí entre nosotros y también hacia el mundo afuera que no conoce a Jesucristo. Estas son verdades que están en algunos momentos muy explícitas, en otros momentos en la palabra no tan explícitas, pero aparecen allí. Y por eso esta enseñanza de hoy la he titulado La obra del ministerio para ayudarnos a ser como Cristo. La obra del ministerio para ayudarnos a ser como Cristo. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias una vez más. Aquí nos acercamos delante de tu presencia como congregación, dispuestos en nuestros corazones, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Nosotros estamos aquí porque queremos, Señor, deseamos hacer la voluntad tuya. Y te pedimos para que podamos, mediante esta reflexión, el poder de tu Espíritu y también el poder que tiene tu palabra, que este propósito se cumpla en nosotros, que por lo menos podamos ser inquietados, Señor, acerca de lo que tú quieres para nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, renueve nuestro entendimiento, Señor. Que podamos transformar nuestra mente por medio de la renovación de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros a fin de poder conectarnos, Señor, contigo, con tus deseos, con tus expectativas para nosotros. Que no sea un tiempo más, sino que realmente tu palabra pueda impactar nuestros corazones para hacer la voluntad tuya y obedecer. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, hermanos, aquí Colosenses en el capítulo 1, versículos 24 al 29. Quiero pedir el favor a alguien que nos pueda ayudar leyendo en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para la cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien, gracias Javier. Entonces, inicialmente lo que podemos observar acá, haciendo, digamos, una conexión con lo que traíamos en el desarrollo de este mensaje que el apóstol está dando, es que hay un cambio un tanto significativo en el desarrollo de los pensamientos que expresó anteriormente. Ahí está cambiando un poco el enfoque de la carta en cuanto a lo que representa el Señor Jesucristo, su obra, su persona, como creador, como reconciliador, ¿sí? Y ahora entonces el enfoque va más hacia esa realidad, pero enfocada a las implicaciones que tiene para nosotros como las criaturas que somos reconciliadas por Dios. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros? ¿Y qué tiene que ver eso que el apóstol mencionó acerca de quién es Jesucristo con el quehacer de la iglesia? Entonces también cambia ahí un poco el enfoque en cuanto a la preeminencia del Hijo de Dios, y ahora lo cambia por su propio testimonio, pero obviamente sin dejar de lado, no quiero decir que no se está centrando en Dios y también en Jesucristo, pero el enfoque cambia un poco para llevarlo hacia el testimonio del apóstol y lo que ha significado para él, que también tiene valor para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros relacionar esta línea de pensamiento que traía en cuanto a la preeminencia de Jesucristo con esta sección que viene a continuación? Vamos a mirarlo en estos dos primeros versículos, 24 y 25. En lo que vemos allí, en este mensaje que quiere comunicar, habla inicialmente del gozo en la tarea de anunciar la palabra en medio de aflicciones. Y ahí está también, por supuesto, la obra del Señor Jesucristo y de su gracia y del enfoque en Jesucristo para poder llevar a cabo la obra del ministerio en medio de cualquier circunstancia. Entonces voy a iniciar haciendo en esta parte unas observaciones en cuanto a la relación que tiene esta sección con la anterior, donde se está refiriendo ahí a la reconciliación por medio de Jesucristo. Entonces, la sección anterior estaba presentando quién es Jesucristo y su relación con la creación y con la iglesia. Entonces, prepara ahí un marco doctrinal acerca de la persona de Cristo y lo que representa para nosotros. Pero también está enseñando cómo estas verdades tienen una implicación para el ministerio, y también Pablo menciona el propósito por el cual ha sido llamado. Menciona cómo él, al estar unido con Jesucristo, con él, que ha sido su reconciliador, pero Jesucristo también le capacita para poder llevar a cabo el ministerio por su poder y por su gracia. Lo que destacamos aquí, lo que podemos ver es que a pesar de que Pablo no estuvo, todavía no pasemos a esta, por favor. A pesar de que Pablo no estuvo con ellos de cuerpo presente, sí hay un mensaje importante de estar sufriendo por causa del Evangelio y por el crecimiento espiritual de ellos. Y eso es un
un detalle muy importante porque no hubo una interacción directa con estos hermanos de esta iglesia, y eso es un detalle bastante significativo, porque a pesar de que no estuvo presente con ellos, Pablo dice que ha estado sufriendo por causa de su crecimiento, por causa también del evangelio, y también habla del costo que ha tenido que pagar por ejercer el ministerio. Y es importante de pronto poder mencionar a lo que Pablo se refería cuando decía a qué se refiere él con los padecimientos, porque él habla de que se goza en lo que padece, o sea, en las tribulaciones que estaba experimentando. Y podemos de pronto decir en cuanto a esto, que estos padecimientos estaban relacionados con las persecuciones que estaba viviendo a causa de compartir el evangelio, porque si nosotros pues nos vamos al contexto histórico que está viviendo en ese momento, había mucha oposición y rechazo tanto de las autoridades religiosas y civiles que obstaculizaban la proclamación del evangelio, pero a más de esto, no solamente era obstaculizar que la palabra se compartiera y se predicara, sino que había castigo también, eran sometidos a castigos, a cárceles, como entendemos que Pablo pues estaba, o cuál era la situación de Pablo en este momento al escribir esta epístola. Pero más importante aún es poder observar que Pablo dice gozo en medio del padecimiento por la iglesia, por causa del ministerio y también por la tarea que Dios le ha encomendado. Gozo en medio de padecimientos y de tribulación. Y esa es una de las características, digamos, que son más destacables y más admirables del apóstol, que aún en medio de estas circunstancias, él seguía experimentando gozo y paz en medio de circunstancias difíciles para llevar a cabo el ministerio. Nunca se quejó. Nunca, no he leído nada parecido en donde el apóstol esté quejándose de la condición en la que está viviendo por causa del ministerio. De pronto da testimonio acerca de lo que está viviendo, sí, persecuciones, maltratos, castigos, encarcelamientos, etc. Pero nunca, no he visto todavía una sola parte de la escritura donde Pablo se queja y reprocha el hecho de llevar a cabo el ministerio. Entonces, no se queja de las circunstancias ni tampoco tira la toalla fácilmente, sino que se mantiene enfocado en el llamado que Dios le ha hecho. Pero también es importante mencionar lo que Pablo quiere decir acá cuando menciona que él está cumpliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir Pablo cuando menciona que está cumpliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo? Recordemos que Pablo está aquí dando un testimonio, realmente, o sea, un testimonio que también es un ejemplo, que es un modelo para nosotros como iglesia, y hay muchas enseñanzas que podemos extraer. Y recordemos que al Señor Jesucristo tampoco le tocó fácil en su ministerio en esta tierra, le costó la vida. Y Pablo está diciendo acá que está cumpliendo en su carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
No significa eso que las aflicciones de Cristo no son suficientes para lo que era pues la redención y también el crecimiento, todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la iglesia. No quiere decir que no fueron suficientes. Más bien lo que quiere decir es que el apóstol está tomando como referente a Cristo, los padecimientos de Cristo, y que ahí hace falta todavía para poder llegar a ser parecido a Cristo en ese sentido de padecer. Entonces, lo que quiere decir es, no es suficiente, todavía no es suficiente, me hace falta, estoy distante de lo que hizo Cristo. Entonces, ese es un mensaje también para nosotros como iglesia. Ese es lo que el apóstol también quiere enseñar a través de su testimonio. Todo testimonio tiene que estar enfocado en Cristo, tiene que estar enfocado en Dios, lo que Él puede hacer y la manera como nos está ayudando a fortalecernos y a seguir adelante en nuestra vida y en nuestro ministerio. Y eso es lo que el apóstol quiere transmitirnos y quiere comunicarnos. Entonces, ahora sí, ¿qué podemos aprender de este testimonio? Nosotros, como creyentes, podemos aprender inicialmente que ahí estamos viendo una actitud de humildad, de identificarse con Cristo en su sacrificio por la iglesia. Eso es lo primero que se puede destacar, una actitud de humildad, una actitud de entrega y de identificarse con Cristo al sacrificarse por su iglesia, y es lo que Él pues también quiere llevar a cabo. También vemos esa alta estima en que Pablo tiene a la iglesia, valora a la iglesia tanto como Cristo la valora. No es cualquier ministerio, no es cualquier obra, sino es la obra del Señor, es la iglesia del Señor. Y así es como Pablo también quiere valorarlo, porque le costó, al Señor le costó su vida, y también Pablo quiere identificarse con el Señor, teniendo a la iglesia en una alta estima. Pero también Pablo estaba consciente de que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo y no le pertenece a Él. Eso es un detalle importante ahí. No es el Señor, no es el dueño, sino Él es el dueño. El Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia, es el Señor. Vemos también que fue una tarea encomendada por Dios, que no vino de su propia iniciativa, porque Pablo está diciendo ahí: fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No viene de su propia iniciativa. Esa es una de las características de todo ministerio. Todo ministerio tiene que provenir de un llamado, y es el ejemplo del testimonio que está dando Pablo, que proviene de Dios. Es una iniciativa que tuvo Dios, y todos sabemos, no tengo en este momento pues que repetir o mencionar de qué manera fue llamado Pablo, una manera bastante particular y especial, y aunque con nosotros puede hacerlo de manera diferente, pero de todas maneras el llamado tiene que venir de Dios. Si el llamado no viene de Dios, es fácil renunciar. Si el llamado no proviene de una iniciativa de Dios, es fácil verlo como una carga. Y eso es lo que nos quiere transmitir también este mensaje, y es que el Señor es el dueño de la mies, y Él es quien envía obreros a su mies. Recordemos allá cuando el Señor Jesús estuvo mirando
a la gente y tuvo compasión de ella porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Entonces el Señor dijo, pidan al Señor de la mies que mande, que envíe obreros a su mies. El Señor es el dueño de la mies y Él es quien produce el deseo, Él es el que produce la carga y el llamado por el ministerio. Nosotros podemos recibir también llamado, iniciativa de Dios en un momento determinado, pero tenemos que estar seguros de que es un llamado de Dios. Tenemos que tener confirmación de Dios, que es una iniciativa de Él hacia nosotros para su iglesia, porque es algo delicado, es algo serio, es algo importante. Si no viene de Dios, puede producir complicaciones. Pero también Pablo está consciente que él es un instrumento de Dios con un propósito claro de compartir, de llevar el mensaje de la palabra. Y llevar la palabra es una tarea que implica mucho esfuerzo y tiene su componente de aflicción, pero tiene un fin muy importante. Pablo dice allí, para que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces se nota que el apóstol está bien enfocado y tiene claridad tanto de su responsabilidad de cumplir con los propósitos y con los planes de Dios para su vida. No está enfocado en su propio bienestar. No está enfocado en su satisfacción personal. Está enfocado en Cristo, está enfocado en el Señor y en que su palabra sea predicada. Eso es lo que el apóstol está comunicando por medio de su testimonio, que no está enfocado en él, en su propia satisfacción personal. Tiene puesta la mirada es en el llamado que Dios le ha dado, la voluntad de Dios, a pesar del costo que conlleva predicar la palabra, a pesar del costo. Y eso lo aprendimos del Señor. De ahí debemos tomar nosotros el modelo y el ejemplo, que es lo que el apóstol está haciendo. Y nosotros también debemos tomar el ejemplo de que la vida cristiana tiene un costo. Hay un costo que pagar por estar en el camino de la fe, de obedecer a Dios y de hacer la voluntad de Dios, que vamos en contra de la corriente de este mundo. Hay un precio que pagar. El enfoque está en Cristo y por eso existimos como iglesia. El enfoque tiene que estar en Cristo, en lo que quiere, en lo que desea, en lo que son sus expectativas. El enfoque en Cristo, en el crecimiento de la iglesia y en la edificación de la iglesia, pero también hacia afuera. El apóstol tiene claridad en quién lo llamó y tiene claridad para qué lo llamó. Y su vida está enfocada es en eso, no en sus propios beneficios. Porque si hubiera sido por sus beneficios, no hubiera permanecido por mucho tiempo. O sea, no había nada de beneficio. No hay nada, humanamente hablando, que nosotros podamos desear de lo que tuvo Pablo. Humanamente hablando, digo, ¿cierto? Porque no había realmente, sino todo lo contrario. O sea, todo lo que nosotros no desearíamos para nosotros fue lo que vivió el apóstol. Ese es el testimonio que nos quiere dar. Y vamos a mirar
algunas características que nosotros podemos destacar del testimonio. Recordemos que el testimonio que nosotros, cuando damos testimonio de Dios y de un testimonio personal, tiene que estar involucrado Dios y el Señor Jesucristo, porque si no, entonces no es ningún testimonio. Eso es algo humano. Tiene que estar involucrado el Señor Jesucristo y Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo Dios me ha ayudado a seguir adelante, a fortalecerme? Obviamente hay un componente humano, claro que sí. Pero el énfasis debe estar en lo que Cristo hace, en lo que Cristo significa para nosotros, en ese testimonio. Entonces vemos el sacrificio del apóstol por la iglesia, así como lo hizo Cristo. Vemos en cuanto al sacrificio es en el sentido de aceptar el sufrimiento por el ministerio, aceptar el sufrimiento por el ministerio, y el compromiso, porque la prioridad era la iglesia en medio de cualquier circunstancia. O sea, el compromiso no debe depender de las circunstancias ni de nuestros intereses. Cuando hacemos un compromiso, tiene que ser un compromiso independientemente de las circunstancias, y ese es el testimonio que Pablo quiere enseñar en su mensaje. No depende de las circunstancias el compromiso, pero también la perseverancia para poder superar los obstáculos y los padecimientos para cumplir con la voluntad de Dios. La perseverancia son características que todo creyente, nosotros debemos desarrollar en nuestra vida si queremos conformarnos a la imagen de Cristo. No son cosas humanas. Esto no es humano, realmente. O sea, obviamente tiene que tener un componente humano, pero el énfasis está en Dios, en su poder y en su espíritu. Pero también la pasión es importante. El apóstol está mencionando en su testimonio que tiene pasión por Cristo, pasión por la iglesia, pasión por las personas que no conocen a Cristo. Y eso es lo que le ayuda, ¿no? Eso le ayuda a seguir adelante y le ayuda a fortalecerse. La pasión como un profundo deseo de agradar y de servir a Dios, de hacer lo que le agrada a Dios. Y el enfoque en Cristo y en su iglesia. Enfocado en Cristo y en su iglesia, en lo que Dios quiere hacer en la iglesia por medio de su poder y de su gracia para llevarnos hacia la meta, la obra del ministerio, para ayudarnos a ser más parecidos a Cristo. Y es lo que el apóstol está enseñando, está con su testimonio, está enseñando eso. Nosotros no somos creyentes o no fuimos salvados para ser prósperos. No fuimos salvados para eso. Dios nunca ha garantizado eso. No fuimos salvados para ser felices. No, Él no está garantizando eso. No digo que la felicidad es mala y que la prosperidad es mala. No estoy diciendo eso. Solamente que Dios no nos ha garantizado eso. El Señor lo que desea con nosotros es que seamos parecidos a Cristo. Es eso. Esa es la meta y hacia allá nos quiere llevar Él. Entonces, en este punto Pablo, él está allí mencionando y está transmitiendo el mensaje que él necesita cumplir fielmente la tarea de anunciar la palabra de Dios independientemente de las circunstancias que está viviendo, por su sacrificio, por su pasión
por su perseverancia. Notamos eso. Características que nosotros como creyentes también necesitamos desarrollar, porque no somos creyentes para ser prósperos y para que todo nos salga bien en la vida. Qué bueno sería que todo nos saliera bien, pero esa no es la realidad. La realidad es otra. Pero el Señor está presente allí con nosotros. Eso es lo importante. Es lo que necesitamos. El poder de Dios, la obra de Cristo y su gracia para ayudarnos a permanecer y seguir adelante. En segundo lugar, tenemos proclamando la manifestación del misterio a las naciones. ¿A qué se refiere ese misterio? Y voy a leer nuevamente porque Pablo dice para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, y ahora dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A qué se refiere ese misterio oculto? Pues un misterio es algo que está escondido. En este contexto ya ha sido revelado, algo que no es tan fácil de poder entender, pero que en algún momento determinado ya se puede entender y comprender qué es lo que estaba oculto, un misterio que es revelado. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento se comenzó, o sea, en ese desarrollo de la salvación y de la obra de Dios por medio del pueblo escogido, se comenzó a enseñar la salvación en la revelación del Antiguo Testamento con señales, con símbolos, con profecías acerca de la venida del Mesías y de su obra en la tierra. Pero era eso, eran señales, eran símbolos, eran profecías, pero no todo estaba totalmente claro. En el Nuevo Testamento, pasemos para ver por favor, pero en el Nuevo Testamento ahora se revela más claramente a Jesucristo y su obra. Y ese es el misterio, digamos, el misterio que estaba oculto. La iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento. No había realmente una claridad acerca de la iglesia, o sea, no existía ese concepto, ese principio. Pero en el Nuevo Testamento ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo como el resultado de su obra. Y quiero recordar un versículo de Efesios que el pastor Carlos Rodríguez también mencionó en esta serie sobre Efesios 3:6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El Antiguo Testamento había revelado que los gentiles, que ese era el deseo de Dios, por eso escogió a un pueblo para que los demás pudieran conocerle, las demás naciones pudieran conocerle, pudieran experimentar la salvación. Pero en ese contexto, en el Antiguo Testamento no decía que los gentiles podrían ser coherederos y miembros del cuerpo como los judíos, creyentes en Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No era algo tan claro. Los gentiles que llegaron a formar parte del judaísmo, que creyeron, eran considerados más bajos que los judíos en ese tiempo. O sea, podían llegar a conocer, pero el contexto y la identificación de ellos era diferente. Pero ahora en Cristo Jesús ya esa connotación ha cambiado. Ya los gentiles son
pueden ser partícipes también, hacen parte de la iglesia, y nosotros, podemos decir que nosotros somos gentiles, hacemos parte de esa realidad. Pero también habla de la gloria de ese misterio entre los gentiles y lo identifica como Cristo en nosotros. Ese es el misterio que había estado oculto y que Dios quiso dar a conocer, las riquezas de la gloria de ese misterio entre los que están fuera. Y ahí estamos entrando en este concepto y en este principio acerca de lo que el Señor, la expectativa que el Señor tiene de que todo el mundo conozca el Evangelio, de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y que la expectativa de Dios es que nadie perezca, nadie se pierda, y quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ahí es donde estamos viendo también esa otra parte de la expectativa y de lo que nosotros como iglesia somos y representamos. Es poder llevar a los que no conocen a Cristo, llevar las buenas nuevas de salvación. Ahí se encuentra involucrado también ese principio implícitamente de que nosotros existimos como iglesia para poder compartir el Evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo están aquí, en la iglesia. Él nos dio el ministerio de la reconciliación, de ser embajadores. Nadie más lo va a hacer, nadie más, sino ha dado ese privilegio a la iglesia para que las demás naciones puedan conocer a Jesucristo localmente, pero también hacia afuera. Y por eso hemos estado enfatizando en esto que tiene que ver con las misiones, ¿cierto? Hicimos una conferencia misionera porque estamos conscientes del valor, de la importancia que tiene el proyectarnos, no solamente localmente en Barranquilla y en Colombia, sino hacia afuera, o sea, que trascienda. Eso fue lo que aprendimos en la conferencia misionera. Aprendimos algo importante, es que la naturaleza de la predicación tiene que ser algo global y no solamente algo local. Aprendimos algunas cosas o algunos principios de cómo es que podemos involucrarnos de manera global, porque no todos vamos a ir, ¿cierto? Pero si todos podemos aportar de nuestros recursos, de lo que Dios nos ha dado, para que hacia afuera en el mundo se pueda llegar a conocer a Jesucristo por medio de los que ya hemos sido salvos y conocemos a Cristo. Entonces ahí está involucrado este concepto de lo que nosotros somos y por qué existimos. ¿Por qué existimos nosotros como iglesia? Dios tiene un propósito muy importante. Entonces, el anuncio del apóstol Pablo es en esencia acá la presencia de Jesucristo tanto de manera individual como de manera corporativa, nuestra unión con Jesucristo, las implicaciones que esa verdad tiene para nuestra vida, y el mensaje no es otro. El mensaje es Cristo y sus provisiones para nosotros. Ahí se centra el mensaje del Evangelio, es Jesucristo y Él en nosotros, porque ese es el mensaje que está dando. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está morando también en nosotros, en la iglesia. No es otro el mensaje. El mensaje no es un mensaje de que eres el campeón, eres el mejor. No, es
Cristo en ti dándote poder para llevar a cabo los planes de Dios. Ese es el mensaje y eso es lo que nosotros debemos interiorizar, porque de pronto el mundo nos está dando otros mensajes, los mensajes de mi superación personal, los mensajes de pare de sufrir, y si estás sufriendo es porque algo malo hiciste. Y ese no es el mensaje de la Escritura, ese no es el mensaje de la palabra. Y como Pablo lo menciona en su testimonio, el sufrimiento, las aflicciones y los padecimientos tienen un propósito para que nosotros podamos parecernos cada día más a Cristo. Y esa es la perspectiva que nosotros debemos tener. Esa es la perspectiva bíblica. Nosotros tenemos el privilegio de contar con la revelación de Jesucristo en nuestras vidas y de proclamar que Cristo vive en nosotros. Cristo vive en cada uno de nosotros. Y esa es una realidad importante, especial, que hace parte de nuestra identidad como creyentes. Cristo viviendo en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Pero además de eso, y como si fuera poco, Cristo, dice Pablo que Cristo es nuestra esperanza. Pero no es cualquier esperanza, ¿no? Dice la esperanza, una esperanza gloriosa. No es una esperanza humana, no es una esperanza del mundo. Es nuestra mayor consuelo y es el mejor testimonio que nosotros podamos dar a los que aún no conocen a Cristo, que Él es nuestra esperanza gloriosa. La gloria de Dios es una característica de Dios, de que en Dios está todo lo que es majestuoso, la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, y nosotros ya estamos disfrutando, en cierto sentido, estaremos disfrutando cuando estemos con Él totalmente. Pero Cristo es nuestra esperanza de gloria hasta ahora y hacia el futuro de lo que Dios nos ha prometido. Eso hace parte de nuestra identidad como creyentes. Es lo que Pablo anuncia y es lo que se nos es anunciado a nosotros que vivimos en Cristo, que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Cuáles son algunas implicaciones de Cristo en nosotros? El hecho de que Cristo viva en nosotros significa que nosotros tenemos su presencia en nuestra vida para ayudarnos a cumplir sus planes, sus propósitos y en la vida del hombre que no le conoce. Para eso existimos nosotros como creyentes y como iglesia. Si Cristo está en nosotros, eso quiere decir que está dispuesto a guiarnos, a darnos dirección en cuanto a nuestra vida y que no dependemos solamente de nuestras capacidades y de nuestras habilidades humanas, sino que Cristo está para guiarnos, Cristo está para ser nuestro refugio seguro. Nuestra vida, dice la palabra, está escondida con Cristo en Dios. Y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos y quiere transmitirnos. El poder de Jesucristo y nuestra identidad en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es nuestro refugio. Y esos son principios que nosotros debemos y tenemos que ejercitar y desarrollar. ¿De qué significa el Señor Jesucristo para nosotros? Que nosotros podemos tener confianza hacia lo que viene en el futuro,
viendo el mundo como se encuentra en este momento, convulsionado y sin ninguna buena expectativa. Sin ninguna buena expectativa de lo que estamos viendo. Pero nosotros en Cristo podemos tener confianza. Y esa expectativa y esa esperanza debe afectar cómo vivimos nuestra vida en el presente. Cómo esperamos. Eso se ve en los futuros y lo que el Señor tiene planeado. En este plan de redención. Eso debe motivarnos a crecer en santificación, en santidad. Y por eso está conectado con esta última parte de anunciando a Cristo para ser como Él. Y quiero recordar lo que dice, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, es un desarrollo de un mensaje que tiene como propósito es que nosotros seamos como Cristo, que nosotros reflejemos a Cristo, que seamos conformados a Cristo. Eso es lo que Pablo está en lo que está interesado en su vida hacer, predicar a Jesucristo. Ya ha expresado su fidelidad, su compromiso, su perseverancia. No hay otro tema diferente que Él y su obra y lo que puede hacer en nuestras vidas. Pero ¿cómo anuncia a Cristo? Y habla de dos maneras muy específicas y muy precisas de cómo es que se anuncia a Cristo, amonestando y enseñando. Dos palabras muy importantes que no podemos dejar pasar por alto, porque son dos principios que encierran tareas más amplias dentro del ministerio de la predicación de la palabra y también del crecimiento espiritual y del proceso de ser como Cristo. Amonestación y enseñanza son dos palabras que encierran principios importantes. La amonestación se basa en la mente y significa enderezar una mente que está confundida, una mente inmadura, llevándola a tener conformidad con la sabiduría de Dios. Amonestar, eso es amonestar. Y es el proceso que nosotros venimos llevando para ser como Cristo. Amonestación. La intención de la amonestación es estimular a la gente, estimular a los creyentes a un mayor crecimiento, de corregir los pasos, de ayudar a la gente y a los hermanos, a los creyentes, a desarrollarse espiritualmente. La amonestación no es un regaño. La amonestación es enderezar, es corregir. Y ese es un aspecto importante dentro de nuestro proceso de parecernos a Cristo y de conformarnos a Cristo. Es permitir ser amonestados y también amonestar a otros. O sea, tenemos ese derecho y ese deber. También está la enseñanza, que es dirección intensiva, que reemplaza una confusión intelectual con la estabilidad de la verdad. Enseñar acerca de los principios de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿sí?, el último mandamiento aquí en la tierra fue ese, enseñándoles, mandándoles que guarden todas las cosas que yo he enseñado.
enseñar y amonestar. Ahora, ¿cuál es el propósito? Entonces, hacia el final de esto es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. No podemos ser perfectos, no podemos madurar, porque, entre otras cosas, nosotros podemos preguntarnos si nosotros llegaremos a ser perfectos en esta tierra. No. O sea, mientras estemos en esta tierra vamos a tener deficiencias, debilidades, pecados. Pero cuando la palabra en esta tierra se refiere a ser perfeccionados, significa a ser madurados, a crecer en el conocimiento del Señor y de su voluntad, de obediencia, de santificación. No significa perfección en que no nos vamos a equivocar. Si ustedes me ven a mí, ya ustedes se dan cuenta que eso no es cierto. Sí, o sea, no soy perfecto, ¿verdad? Ya. Conmigo ya ustedes se dan cuenta que yo no soy perfecto. Sino que estamos en el camino hacia ser madurados, y esa es la voluntad de Dios. Y esa es la meta de Dios para nosotros los creyentes, es que nosotros podamos ser como Cristo y ser presentados perfectos a Cristo. Ese es el propósito, esa es la meta final. Y eso coincide con algo que también vimos en esta serie de Efesios, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso quiere decir que nosotros como creyentes tenemos que vivir hacia una meta. Tenemos que andar, caminar hacia una meta que cumplir. Y si no estamos caminando hacia esa meta, entonces tenemos que ver cómo corregimos, tenemos que ver cómo nosotros podemos volver nuevamente hacia proyectarnos hacia la meta que Dios tiene para nosotros, que es ser perfectos, madurados para Cristo. Eso es, necesitamos ser conscientes de que hay una meta en nuestra vida. Mi meta como creyente es ser perfeccionado en Cristo Jesús. Si yo tengo claridad de lo que es la meta y yo corro hacia esa meta, todos mis recursos y mis esfuerzos los pongo hacia esa meta, yo puedo asimilar mejor la voluntad de Dios y la obediencia a Dios, lo que Dios quiere hacer para mi vida. Pero puedo estar enfocado en la meta. Pero cuando nosotros perdemos la perspectiva de hacia dónde vamos, para cualquier lado podemos ir. Para cualquier lado. Podemos desviarnos. Pero nosotros como creyentes tenemos que ser conscientes y todos los días interiorizar y recordar que mi meta es ser como Cristo, es reflejar a Cristo. Esa es nuestra meta y hacia allá debemos llegar y debemos caminar. Entonces el crecimiento y la madurez se producen en la vida del creyente cuando nosotros ponemos en práctica también la obediencia a la palabra de Dios, cuando ponemos en práctica estos principios de enseñanza, de amonestación. Y por esa razón nosotros tenemos que permitir la amonestación y la enseñanza, tanto por el liderazgo como por el ministerio los unos con los otros. La amonestación y la enseñanza no es algo solamente que le corresponde a los pastores. Es un ministerio que nos corresponde a todos. Solamente pues los pastores tienen una responsabilidad mayor en el ministerio, pero todos tenemos realmente una responsabilidad de enseñarnos
de amonestarnos, de corregirnos. No puede ser que nosotros en este punto de nuestro crecimiento espiritual, si alguien no se está conduciendo adecuadamente, ir donde el pastor y decirle: pastor, fulanito está haciendo cosas malas, vaya y dígale. No, eso es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros si lo estamos viendo. Podemos amonestar y podemos también enseñar. Eso hace parte de nuestro ministerio, de los unos a los otros. No tiene por qué ser el pastor. El pastor tiene responsabilidad y claro que también le corresponde llevar a cabo amonestaciones cuando sea necesario. Pero si no tenemos dentro de nosotros estos principios y los llevamos a cabo, va a ser muy difícil poder cumplir la meta de ser como Cristo. Nosotros también tenemos responsabilidad los unos para con los otros. Son principios básicos del funcionamiento del cuerpo de Cristo en los cuales todos nosotros deberíamos trabajar. Vamos a mirar de pronto aquí cómo es que se lleva a cabo la perfección y la madurez. ¿Cómo se mide? Es en el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios. Conocimiento de la palabra y de su voluntad. La obediencia. Tomamos decisiones basadas en la obediencia y en la fe en Dios. En el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Cuando hacemos cambios. Eso no significa que seamos perfectos, pero el crecimiento en santificación es cuando estamos detectando cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces el arrepentimiento hace parte también del crecimiento y de ser parecidos a Cristo y también de apartarnos de lo que no le agrada a Dios. ¿En qué espacio nosotros proveemos oportunidades para ser perfeccionados y madurados en Cristo, en la iglesia? Ofrecemos oportunidades en la enseñanza de los domingos. Estamos enseñando y también estamos amonestando, corrigiendo, pero también en los discipulados estamos dando espacios para nosotros ser presentados perfectos en Cristo. En los encuentros de grupo familiar estamos generando los espacios para crecimiento y poder llegar a la meta de ser presentados perfectos en Cristo Jesús. En las consejerías y en los cursos que ofrecemos como iglesia, porque hay enseñanza. Y son espacios que nosotros hacemos bien en aprovechar todas estas oportunidades. ¿Dónde más vamos a conseguir ser perfectos en Cristo? En la iglesia. Para eso estamos aquí. Para eso existimos como iglesia. Y Pablo dice que él también trabaja luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en Él. Es el poder de Dios, es bajo la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Porque no se puede hacer todo esto humanamente. Humanamente es complicado, es frustrante, nos puede crear complicaciones, problemas. Pablo dice que Él lo hace de acuerdo a la potencia de Cristo, que actúa poderosamente en Él. Es bajo la dependencia de Dios. Eso debe ser un valor que nosotros debemos desarrollar y es un valor que nosotros tenemos como iglesia, es dependencia de Dios y de su Espíritu. No humanamente. Vamos a mirar, pasemos a la siguiente para terminar en algunas reflexiones.
Este es un testimonio que sirve de ejemplo para nosotros y cómo lo podemos llevar nosotros a cabo. El apóstol dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, está presentando un testimonio para ser imitador. Y son vivencias que sirven como ejemplo para poder imitar. Entonces, algunas preguntas que nos podemos hacer es: ¿hasta qué nivel nosotros padecemos por causa de Cristo? ¿Hasta qué nivel nosotros padecemos? ¿Padecemos por llegar a la celebración a tiempo? ¿Padecemos? Esas son cosas en las que padecemos porque necesitamos esforzarnos, ¿verdad? Para eso. Entonces padecemos por llegar temprano, por ser constantes en la celebración, en el encuentro. Padecemos por priorizar nuestras actividades para cumplir con nuestras responsabilidades en nuestros ministerios y funciones como miembros del cuerpo de Cristo. O sea, hay un componente, hermanos, de padecimiento y de sacrificio. Si no hay eso, entonces estamos haciendo realmente las cosas de manera humana, ¿sí? Pero también debemos reflexionar si estamos valorando el trabajo, por ejemplo, del grupo de alabanza, para prepararse, para ensayar, para guiar a la presencia de Dios. Ese es un trabajo para también guiarnos a la presencia de Dios, a guiarnos a la presencia de Dios, para nosotros cumplir la meta de ser como Cristo. Valoramos el trabajo de los siervos, de los aprendices, que deben preparar, que deben evaluar, que deben facilitar, que deben orar. ¿Valoramos eso? Hacemos bien en valorar. No estoy diciendo que no estamos valorando, ninguno, no, sino es una reflexión. Si somos conscientes que el principal propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros crezcamos, maduremos. Somos conscientes realmente de eso y estamos dispuestos a pagar el precio que debemos pagar por ser como Cristo. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. El mundo te da todo fácil. Y por eso a veces se ve mejor, ¿no? Por eso. Pero el fin es muerte. Aquí el fin es ser como Cristo y agradar a Dios en lo que Él quiere para nosotros. Esa es la reflexión y ese es el testimonio que el apóstol quería dar. Y vamos a orar para que el Señor también nos prepare y nos dé un corazón así como Él. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Tu gracia en nuestras vidas que está disponible para seguir adelante, para ser más como Cristo. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Señor, la Iglesia Bíblica Coelunía es una iglesia que quiere hacer tu voluntad. Ayúdanos a corregirnos, Señor, en cualquier aspecto en nuestra vida en los cuales estamos desviados hacia la meta de presentarnos perfectos en Cristo Jesús. Y que nosotros podamos valorar, Señor, cada espacio, cada tiempo que tenemos como iglesia para aportar a esta meta, a este propósito que tú tienes para nuestras vidas. Que seamos una iglesia enfocada, Señor, enfocada en la meta de lo que tú quieres para nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu nos ayude a despojarnos de todo aquello que sea una mentira, un engaño en nuestra vida de lo que realmente tú quieres para nosotros. Prosperidad, felicidad, humanamente hablando. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en que realmente lo que tú quieres para nosotros es que seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ayúdanos que esto se pueda llevar a cabo, Señor.
que todos los días interioricemos eso. Y te damos las gracias, Señor, porque nos capacitas por medio de tu Espíritu para hacerlo. Gracias, Padre, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,